Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Para mantenerte en forma, lo mejor es invertir en ti. Yo lo sigo haciendo. Y para mantener en forma tus inversiones en bolsa, elimina lo innecesario. Y no pagues comisiones con XTB. Elige XTB e invierte en acciones y ETFs sin comisiones. ¿Cómo está ahí, José Antonio? Bueno, reacción a las palabras de Orbán y reacción de Europa a las palabras de Orbán. ¿Cómo ves la fotografía y cómo ves el momento en el que Hungría, con ese veto además a los 500 millones, puede cambiar ya el entorno en el que le diga mesa de negociación sí o sí? Aunque Rusia ha dicho esta mañana no hay opción de mesa de negociación. Bueno, en ese foro económico de Qatar, en el cual antes mencionabas, ¿no?, que había participado Rubini planteando esa idea de la depresión geopolítica, que es un mensaje que además Rubini lleva varios meses poniendo sobre la mesa, con lo cual no es relativamente nuevo, pero seguramente a partir de esas declaraciones que ha realizado en ese foro económico, pues tengan más predicamento, ¿no?, y lleguen a más sitios, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo esa entrevista que ha concedido a la agencia Bloomberg Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, que ha confirmado por lo que ya avanzábamos hace una semana, ¿no?, en relación con su decisión de bloquear cualquier tipo de acuerdo en el seno europeo, no solo este envío de dinero, sino cualquier tipo de acuerdo. De momento se plantea el tema de los fondos. Precisamente ayer Bruselas había realizado un cuarto pago a Zelensky de 1.500 millones de euros en el marco de ese paquete de ayuda macrofinanciera para Ucrania. Recordemos que para 2023 se prevé el envío de 18.000 millones de euros de los contribuyentes europeos a Zelensky, un dinero que no está siendo auditado, un dinero que en buena medida está sirviendo para comprar armamento a empresas occidentales, por eso se le está entregando. Insisto, no hay ningún tipo de auditoría y en Estados Unidos bueno, pues hay un debate importante sobre la necesidad de fiscalizar ese dinero. En Europa brilla por su ausencia ese debate, ¿no? Claro, aquí la historia es que a menos que Orbán cambie de parecer, pues no habrá más acuerdos en este sentido, ya que se necesita unanimidad y Hungría votará en contra de estos envíos, ¿no? La razón de esta postura es variada, se encuentra sobre todo en esa constatación de que Zelensky pidió a las Fuerzas Armadas ucranianas que elaboraran un plan para atentar contra el oleoducto Druzhba, que es una arteria clave de suministro de petróleo de Rusia a Europa. Este oleoducto tiene dos ramales, uno el que transcurre a través de Bielorrusia y que suministra petróleo a Bielorrusia, evidentemente a Polonia, a Alemania, a Letonia y a Lituania. Alemania y Polonia en principio dijeron que habían dejado de comprar, no sabemos tampoco si esto es cierto o no. Pasa por Ucrania este oleoducto y envía petróleo, el segundo ramal, a la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Croacia. Este segundo ramal es el que quiere destruir Zelensky, al menos según el reportaje que publicó hace una semana en el Washington Post. Es decir, si vemos un atentado en este oleoducto, ya sabemos o ya tenemos algunos indicios que apuntarían a la factura ucraniana. Recordemos que el Washington Post utilizó como fuente una parte de las conversaciones mantenidas por el propio presidente ucraniano con su Estado Mayor, ¿no? Entonces, como respuesta, el gobierno de Viktor Orbán ya dejó caer, aunque entonces pues iba a adoptar medidas al respecto. Ahora se va a impedir esa entrega de un nuevo tramo de 500 millones de euros del denominado Fondo Europeo para la Paz. Una vez más, tenemos aquí el lenguaje orwelliano, ¿verdad? Es un fondo europeo para la guerra, en realidad. Es el dinero con el que luego se compra munición y armas para Ucrania, se compran a empresas estadounidenses, se compra a empresas británicas y se compra a empresas europeas, ¿no? Y luego está el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que en principio pues también lo podría frenar Orbán. Y es entonces, y aquí viene la clave de todo esto, cuando Ursula von der Leyen y Josep Borrell sacan de su chistera el conejo que tenían ya preparado desde hacía mucho tiempo, que es el de abrir el debate sobre la necesidad de acabar con la exigencia de que los acuerdos europeos sean unánimes. Esta es la clave de todo esto. Se intentó en su momento con Polonia. Recordarás que antes de la intervención militar rusa, Polonia estaba en el ojo del huracán, ¿verdad? Porque se suponía o había un enfrentamiento entre la Comisión Europea y Polonia por algunas reformas normativas que habían hecho. Es decir, Hungría estaba en este sentido del lado de Polonia, aunque ahora estén enfrentadas con la cuestión rusa. Y entonces ya se empezó a hablar de la necesidad de plantear la eliminación de un requisito, porque la Comisión Europea quiere reformar la toma de decisiones en el aparato burocrático para evitar que haya países que puedan bloquear decisiones que se tomen en el núcleo duro de la Unión. En una muestra más de esa deriva totalitaria que algunos llevamos tiempo denunciando y que pretende acabar con todo rastro de las soberanías nacionales en Europa, pasando por encima de las decisiones que adopten los ciudadanos en sus respectivos países. ¿Y cómo se quiere hacer esto? Pues estableciendo un sistema de mayoría cualificada. Todo esto ya está preparado. Ahora nos lo están sacando de la chistera, como digo. Van a acusar a Orbán de ser un chantajista. Fíjate, de ser un chantajista por defender los intereses de su país. De un país que además está en el club cuando Ucrania no lo está, aunque aspire a estarlo, ¿no? ¿Y cuándo se quiere hacer? Pues aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, porque Sánchez es uno de los que apoyan más a von der Leyen y a Borrell en este punto,
Esto ya se va a plantear en un Consejo de Exteriores Europeo informal previo a la presidencia que se va a celebrar en agosto en Toledo. A finales de agosto, ya sabes que esta gente en verano trabaja poco, y la propuesta será elaborada precisamente por el Ministerio de Exteriores de Álvarez, aunque en realidad el embrión del documento ya se lo han hecho los alemanes. Todo esto además se produce en un contexto de amenaza por parte de Borrell, que ha dicho que las relaciones comerciales o políticas con Rusia, mantenerlas es incompatible con pertenecer a la Unión Europea. Esto es una decisión que ha tomado él, motu propio, o lo ha tomado la Comisión Europea, porque algo tendremos que decir el resto de países, ¿no? Esta declaración la ha hecho en relación con la adhesión de los países balcánicos al Club Europeo, pero evidentemente es un aviso a navegantes como Hungría. También hay otros países que han utilizado su capacidad de veto. Italia lo ha hecho, Bélgica lo ha hecho, sobre todo con respecto al tema de los famosos diamantes y los artículos de lujo que siguen llegando de Rusia. Y luego además Borrell le está poniendo en la diana al presidente de Serbia, que se niega a adoptar los paquetes de sanciones contra Rusia y que ha denunciado presiones personales para que cambie de opinión, actitudes y posiciones mafiosas, ¿no? Como vemos, ¿no? La democracia en Europa brilla por su ausencia. No deja de ser una gran paradoja que se use precisamente esta defensa de la democracia para justificar medidas en política exterior que no respetan lo que los ciudadanos europeos deciden en las urnas, José Antonio. Y España va a tener un papel clave a la hora de seguir derribando ladrillos de esta supuesta democracia en Europa. Importante es ver también lo que está sucediendo en Alemania. Mañana vamos a conocer el dato de crecimiento. En el mejor de los escenarios, en el mejor, va a tener, según los analistas, un estancamiento que ya abra la puerta a la estanflación, estancamiento económico con inflación elevada. En el escenario que también están barajando con un porcentaje muy elevado, lo vamos a tener ya en términos negativos, en un menos 0,1 trimestral, en un menos 0,2 trimestral. En el mejor escenario, 0,0. Sin embargo, se está poniendo el foco en la emergencia fiscal en Alemania. El camino del gasto le ha generado un agujero descomunal. ¿Qué está sucediendo en Alemania y sobre todo esa puerta de atrás, ¿no?, de su economía, en el que Alemania nunca había sido tan gastona, tan derrochadora, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no?, que los países del sur eran los grandes derrochadores y que se habían beneficiado notablemente de esa política de compras de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, y es verdad, es algo que es evidente y que es verdad, ¿no? Lo que no se decía tanto era que había países que estaban financiando en realidad tipos de interés negativos, se le pagaba, ¿no? El que compraba deuda alemana le estaba pagando al gobierno un interés por comprarle esa deuda, ¿no? Eso ha permitido a Alemania pues realizar buena parte de inversiones, dicen ellos, en realidad nacionalizaciones de empresas, sobre todo después de la pandemia. Hay que recordar que 6 de cada 10 euros de ayudas públicas que se han aprobado después de que se descongelara esa exigencia, ¿no?, de que en realidad no se podían dar ayudas públicas. Cuando llega la pandemia eso se mete en un cajón, Alemania se aprovecha y 6 de cada 10 euros de ayudas europeas a empresas han sido destinadas por el gobierno alemán, ¿no? Ahora llega el problema de la crisis industrial, llega el problema de la ruptura de la alianza energética con Rusia, crisis de caballo, se crean varios fondos en Alemania, lo hemos estado contando, uno para apoyar a las familias, otro para apoyar a las empresas, gasto público y gasto público, ¿no? Y ahora mismo tiene un problema grave las finanzas públicas. Fíjate lo que estamos diciendo, que es Alemania la que tiene un problema grave en las finanzas públicas. El canciller y el ministro de Finanzas, Olaf Scholz y Christian Lindner, ya están trabajando van a presentar un plan de ajustes. Necesitan reducir el déficit en 20.000 millones de euros en el presupuesto de 2024, con recorte de gastos en todos los departamentos menos en uno. Ya podrás imaginar cuál es, ¿no? En el de defensa. Es decir, se va a recortar gasto en todo menos en defensa, lo cual nos ayuda a entender también las declaraciones de Borrell cuando planteaba hace unas semanas que había que sacrificar gasto social para poder seguir teniendo gasto militar, ¿no? En principio se han acordado reducciones de gasto en todos los ministerios en alrededor de un 3%, excepto en el de defensa, como digo. Con esto solo lograrían la mitad del ahorro necesario, por lo cual pues están ahí debatiendo para ver cómo encuentran el resto del dinero, cómo realizan más recortes, ¿no? Tenemos a Lindner, que sería pues el que sería un poco más pro empresa, que está pidiendo reducciones en áreas pues políticamente sensibles, como las del gasto social, como digo, indicando que es la única manera de hacer ajustes. Scholz, que es socialdemócrata, al menos de boquilla, quiere evitar esta medida. Recordemos que ahí hay un gobierno semáforo, verdes, socialdemócratas y supuestos liberales, y están pegándose. El caso de Habeck, que sería el verde, el ministro de Economía, pues ahora mismo está en una posición bastante complicada, sobre todo después de lanzar esta normativa que va a obligar a cambiar las calefacciones en Alemania para que sean eléctricas con bombas de calor, lo cual es una gran barbaridad, porque las calefacciones alemanas siempre han sido muy eficientes y esto va a provocar pues un incremento también del gasto notable, ¿no? En estos momentos Alemania está ingresando 77.000 millones de euros menos de lo previsto en el presupuesto.
77.000 millones menos. Si eso lo unimos, como bien estás comentando, a que va a haber un problema grave de crecimiento, de hecho en el primer trimestre ya la economía alemana cayó, no está estancada en un 0,0, como nos ha dicho Alemania. Según Eurostat, cayó un menos 0,1. Bueno, al final es una cuestión de décimas. Alemania tiene un problema gravísimo. Y luego el tema del servicio de la deuda. La subida de tipos nos ha afectado a todos. Ahora mismo Alemania tiene que pagar 40.000 millones de euros en el servicio de su deuda, que es 10 veces más que lo que pagaba en 2021. Es decir, hay un problema grave. ¿Cuál es la diferencia notable entre Alemania y el resto de los países de Europa? Que ellos ya están realizando los ajustes. Es decir, mientras que Francia está intentando aprobar tímidamente algún tipo de ajuste, con esa reforma de las pensiones también, muy contestada en las calles, en España evidentemente no, Italia tampoco, los países con más problemas no lo están haciendo, pero Alemania sí. Una vez que esté realizado este ajuste, ¿qué va a hacer Alemania? Pues básicamente nos señalará a los países del sur y nos dirá, ahora les toca a ustedes, porque si yo he hecho ajustes teniendo una deuda que está por debajo del 100% del PIB y si tengo un déficit que realmente pues, es muy inferior al que tienen ustedes, ahora les toca a ustedes realizar estos ajustes. Y estos ajustes se van a producir en sanidad, en educación, veremos si se tocan las pensiones mientras se aumenta el gasto militar, mientras se aumenta todos esos ingresos que van a ir llegando a las compañías militares. No me extraña que el sector militar esté tan contento, mientras que los ciudadanos vamos a ir viendo como poco a poco también sufrimos una reducción de la ya maltrecha calidad de los servicios públicos. Para alcanzar el objetivo de la OTAN de gastar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa, Alemania necesita 20.000 millones de euros extra, que no sabemos de dónde van a sacar. Pues imagínense otros países, y además esto nos va a tocar en presidencia europea, José Antonio, con lo cual nos tocará dar ejemplo. Miedo me da 2024, justo después de las elecciones. Ese año va a ser muy complicado y seguramente veamos notables ajustes, reducciones de gastos, subida de impuestos, utilizando la excusa verde, porque estas cosas se suelen hacer nada más llegar al gobierno, o en el primer año de gobierno se está repitiendo para que los ciudadanos, cuando vayan a pasar por las urnas, luego ya en 2027 o en 2028, pues se les haya olvidado, ¿verdad? En ese entorno, Lorenzo, de qué se puede hacer y esa transición energética y toda esa excusa para todo el tema en positivo, ahí lo veíamos desde hace ya, yo creo que un mes, cuando estuvimos en el Congreso de Energía, que hay un fallo importante de planificación por parte del Gobierno, sobre todo en la capacidad de almacenamiento. Se está haciendo todo en la capacidad de producción, pero en la capacidad de almacenamiento se ve que el Gobierno pues, no ha entendido lo de las pilas de almacenaje de la electricidad. Y nos vamos a encontrar en un entorno en que dentro de 6 meses puede haber un colapso de precios a cero, en el que se vea que determinadas inversiones no tienen sentido. Vamos, que la fotografía en el que usted va en el coche y viaja por España y dice, ¿y los molinos de viento por qué están apagados? Porque están apagados porque van a cero. Y entonces, como van a cero, algo tienen que hacer para no gastar porque les cuesta, que es sin embargo, para cero, ¿no? Entonces, el sol está desbordando el sistema eléctrico, todo el influjo, ¿no?, de renovables se nos está yendo de las manos hacia no controlar, sobre todo por la vía del almacenamiento. ¿Cómo lo ves, Lorenzo? Se fue hace mucho tiempo ya de las manos. El problema del almacenamiento es que la tecnología todavía no está disponible de una forma eficiente y a un coste asequible. Es decir, esto llegará en algún momento, siempre lo hemos dicho todos, que al final habrá una evolución tecnológica, habrá unas economías de escala que harán que el tema del almacenamiento sea factible. Ahora mismo, pues además de las tradicionales pilas o los sistemas de almacenamiento basados en pues, la misma tecnología que tienen las tradicionales baterías, también está el tema de los saltos de agua, utilizar las centrales hidroeléctricas, ¿verdad?, para ir generando pues energía, ¿no?, por la noche, con el agua sobrante, pues se va generando y vas produciendo, vas haciendo una especie de almacenaje, pero de momento todo esto está bastante en pañales y al mismo tiempo se ha ido cada vez instalando más capacidad renovable. Entonces el mercado eléctrico ya desde hace mucho tiempo sufre un problema de sobrecapacidad agudo. Es decir, hay mucha más energía instalada de la que se necesita. Y esto va a continuar, al menos a medio plazo, por lo que en ningún momento van a ser necesarios mecanismos de remuneración de capacidad para asegurar el suministro, y los riesgos para esa seguridad de suministro son casi nulos, según admitió en un informe publicado ya hace un par de años la Fundación Renovables. Sin embargo, las empresas están diciendo, no, nosotros necesitamos remuneración, porque vamos a tener que parar nuestros molinillos, nuestros paneles solares. ¿Por qué sucede esto? Pues porque las energías renovables necesitan, por cada megavatio de generación instalado, tiene que haber otro que sea creado utilizando energías que no dependan de elementos que puedan interrumpirse, es decir, que no dependan del sol, que no dependan del viento. Es decir, que garanticen el suministro en todo momento. ¿Y esas cuáles son? Pues son la nuclear, aquí en España la queremos quitar toda, la central de ciclo combinado, el gas, se lo compramos a los rusos, nosotros se lo seguimos comprando a los argelinos, ahora se lo tenemos que comprar a los americanos y a los catarís un 40% más caro,
La térmica, carbón, también en España hemos decidido ya hace mucho tiempo cerrar las centrales de carbón, mientras Alemania es su principal fuente de producción eléctrica. Y esto va a ser así hasta que no haya un sistema de almacenado de energía eficiente y barato que permita que la energía generada por los paneles solares, por los aerogeneradores, pueda guardarse en los momentos en los que la oferta supera la demanda. Y esto pasa muchas veces. Bueno, pues estamos en un momento en el que tenemos un problema de sobrecapacidad que está obligando a parar aerogeneradores y a desconectar paneles solares de la red. Las empresas que gestionan las plantas han avisado al gobierno de que si no se toman medidas, España puede entrar en una espiral de sobreproducción de energía verde. Nos sobran megavatios, nos sobran gigavatios verdes, señores. Desde el sector se le ha trasladado todo esto a Teresa Rivera. Dice, oiga, tiene usted que diseñar un plan para fomentar el consumo eléctrico. Dice, oiga, pero si es que si la demanda se nos está hundiendo, si tenemos un problema de demanda. El martes de la semana pasada, las renovables españolas produjeron más electricidad de la que el país demandaba a lo largo de 8 horas seguidas. En teoría, si hubiera un sistema de fijación de precios que fuera medianamente adecuado, durante ese tiempo tendría que haber costado la electricidad 0. Como tenemos el sistema marginalista, pues no. Realmente el que pone el precio de la electricidad es la energía más cara que entra en la subasta, ¿no? Esto ya se había debido antes, pero nunca durante tantas horas seguidas. Entonces, el objetivo que persigue el gobierno con esa denominada transición ecológica es que Perdona que te interrumpa, Lorenzo, pero eso es un timo. Es una gran estafa. Eso es una estafa. Es una gran estafa. Que el sistema marginalista esté dando a quienes le cuesta 0 producir la energía el precio de otro que está produciendo energía es una estafa. Es una gran estafa. El gobierno además lo utiliza con los beneficios caídos del cielo, pero lo que no dice el gobierno es que en realidad este sistema fue creado para que al principio, cuando la energía renovable era muy caro producirla, poder conseguir que entrara en el mix y gracias a la térmica, gracias a la nuclear y gracias al gas, que esa energía pues pudiera competir en igualdad de condiciones, cuando en realidad era otra gran trampa. Yo siempre digo lo mismo, para ver realmente cuál es el problema del mix energético, que cada energía cueste que tenga su propio mercado. Y entonces a partir de ahí veríamos realmente cuáles son eficientes o no. ¿Qué dicen los de las energías renovables? No podemos hacer eso porque, claro, las nucleares ya están construidas, en buena medida están amortizadas y va a ser mucho más barato producir las nucleares que producir con renovables. Al menos ha sido así hasta los últimos años. Pero es urgente cambiar el sistema de fijación de precios, que es una gran estafa. Y además es una gran estafa de la que se benefician luego otros países, Marruecos, Francia y Portugal, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué sería lo normal? Que se dejaran de instalar capacidad renovable. Eso sería lo normal, para empezar, ¿no? Bueno, pues Teresa Rivera quiere duplicarla. Quiere duplicarla. Entonces, los problemas estos se van a producir cada vez con más frecuencia. Esto va a complicar la recuperación de inversiones multimillonarias asociadas al despliegue renovable, porque va a haber que mantener paradas las instalaciones, un 10, un 15, un 20%. Y esto se produce además, como digo, en un contexto de reducción de la demanda eléctrica, porque aunque indicadores como el PIB y otros que se utilizan a nivel macroeconómico para establecer si un país crece o no, la realidad es otra. El menor consumo industrial ha rebajado la demanda eléctrica en 2022. Entonces, evidentemente, vamos a ver cómo buena parte de estos molinos y paneles permanecen inactivos en momentos del día en el que habrá viento y sol, estarán desconectados, pero no por una conspiración para que los precios suban, sino porque sobran. No son necesarios. Algo que no deja de parecer pues una enorme broma si no fuera todo esto tan grave, ¿no? Estamos pagando unos precios de la electricidad muy superiores a los que pagábamos hace 5, 10, 15 años, cuando en realidad estas economías de escala, esta mejora tecnológica en las renovables, nos tendrían que hacer pagar una electricidad mucho más barata. Fíjate, España tendría instalación de renovables a mansalva, uno de los países que en relación con su Producto Interior Bruto más inversiones ha hecho en este sentido. Tenemos las plantas de regasificación, que ahora con la ruptura con Rusia sería determinante. España podría ser una potencia exportadora de gas. Además lo estamos recibiendo por oleoducto en Argelia, que es mucho más barato que el que compramos por gas natural licuado. Y en lugar de eso, hemos establecido un sistema de tope que nos ayuda a subvencionar la electricidad a los franceses, a los portugueses y a los marroquíes. Yo, de verdad, a mí que me lo expliquen, José Antonio, que me lo expliquen. El peligro de la inteligencia artificial, que ha venido además el consejero delegado aquí después del Club Bilderberg, aquí me refiero a España, primero ha estado en el Club Bilderberg, ha estado allí vendiéndoles a todos la importancia del progreso, sobre todo al bolsillo la importancia del progreso, y a partir de ahí pues luego se vino a ver a Sánchez para continuar con el Club Bilderberg, ¿no? Y luego hizo una conferencia más en el Instituto de Empresa, donde gran parte de la progresía fue alabar al nuevo Dios humano, ¿no? Que es el Salman ¿no?
sobre a ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta. Y sin embargo vimos, justo cuando estaba aquí en España, las consecuencias también que tiene la inteligencia artificial con esa deepfake alrededor del Pentágono, ¿no? A mí me parece muy revelador, además, que se haya producido casi justo después de ese Bilderberg, en el que ya pues explicamos, ¿no?, hace unos días que había tenido un papel tan importante el tema de la inteligencia artificial, esa imagen falsa de una supuesta explosión en el Pentágono, que muestra los riesgos de esa inteligencia artificial en redes sociales, y eso que la manipulación era bastante burda, un edificio que no se parece en nada al Pentágono, que el autor ni siquiera sitúa en la misma ciudad en la que está el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Ahí se planteaba que estaba en Washington cuando el Pentágono está en Arlington, la vecina Arlington, en Virginia. El autor de la imagen manipulada, muy probablemente generada por inteligencia artificial, fue una cuenta falsa en Twitter que imitaba a la de la agencia Bloomberg y que estaba verificada, aprovechando, ¿no?, esa decisión de Elon Musk, que ahora la verificación se vende. En lugar de constatarse que alguien es quien dice ser, ahora pues puedes comprar el cheque azul y entonces te verifican por $8 al mes, ¿no? Fotomontaje inmediatamente propagado en redes. La cuenta original imitaba a la agencia de noticias de prestigio, con lo cual confundió a muchos usuarios y llegó a sacudir a Wall Street. Se perdió medio punto en unos minutos. Luego, la verdad es que todo esto se recuperó cuando se descubrió el engaño. Pero muestra hasta qué punto todo esto es solo el principio. Porque con la tecnología de inteligencia artificial generativa, no solo puedes aplastar el discurso disidente, que es para lo que se está empleando fundamentalmente ahora, sino crear uno nuevo en virtud de hechos falsos. Entonces, sofisticadas herramientas de inteligencia artificial generativa pueden crear voces humanas, clonadas, imágenes, vídeos, lo estamos viendo ya, con audio también hiperrealista, en cuestión de segundos, y con un coste mínimo, porque esa es la clave. Esto antes costaba mucho dinero, ahora no. Ahora esto no cuesta prácticamente nada. Entonces, cuando todo esto se combina con potentes algoritmos de redes sociales, estos contenidos falsos, creados digitalmente, pueden difundirse a gran distancia con mucha rapidez y llegar a públicos muy específicos. Esto lo saben los especialistas en ciberseguridad. Y luego otras formas de inteligencia artificial han estado presentes durante años en campañas políticas, utilizando datos, utilizando algoritmos. Recordemos el escándalo aquel famoso de Cambridge Analytica. También automatizando tareas para captar votantes en redes sociales. Pero esto es otra cosa, es otro mundo. Es evidente que esto es una amenaza, claro, contra la democracia, pero no por sí misma, sino por el uso que se le quiere dar, por lo menos unas élites que, como dices, o como que planteábamos antes, ¿no?, pues se ríen de nosotros diciendo que esto lo van a regular, ¿no? Lo vais a regular vosotros, que sois los que habéis creado el asunto, los Bill Gates, los Mark Zuckerberg, los Elon Musk, los Peter Thiel y también los Sam Altman, al que te referías ahora, creador de esa herramienta más famosa de inteligencia artificial en estos momentos, ChatGPT. Dicen que esto lo ha creado una empresa que se llama OpenAI, de la cual pues es Sam Altman su jefe, pero esto es falso. En realidad, quien está detrás de esto es Microsoft. Lo ha denunciado Elon Musk en algunas ocasiones, pero lo que pasa es que Sam Altman es el que está ejerciendo aquí de maestro de ceremonias. Este hombre, antes del Bilderberg, compareció en el Senado de Estados Unidos para decir, entre otras cosas, que su invento es sumamente peligroso y que teme que pueda causar un daño significativo al mundo. Esto es como el que inventó la bomba atómica. En cuanto la inventó, dijo, la que hemos liado, ¿no? Pues está igual. Y se reúne con Pedro Sánchez de la Moncloa en un viaje que, de verdad, a mí me sorprendió. Pedro Sánchez no fue al Bilderberg, mandó a Álvarez, y entonces no va al Bilderberg, pero sin embargo, luego Sam Altman sí viene a España a dar unas charlas. Sam Altman, uno de los invitados estrellas, ¿no?, de la edición de este año. Y ahí Sánchez, después, fíjate, vuelve a hacer de portavoz de esas élites que aspiran a manejar estas herramientas para subvertir democracias, apuntando a la necesidad, ojo, de crear un órgano global de supervisión de la inteligencia artificial. El zorro cuidando de las gallinas, ¿no? Precisamente la revista Wired acaba de publicar un reportaje indicando que España es el país que más está empujando en Europa para acabar con una cosa que se llama el cifrado de punto a punto, de extremo a extremo, que suele utilizarse en comunicaciones, en correos electrónicos, mensajería instantánea. Su finalidad es que ni el proveedor del servicio, por supuesto, ni ningún tercero pudiera acceder a ese mensaje, algo que ya, como demostró Snowden, pues no se cumple, pero que podría ser tumbado definitivamente dando acceso a gobierno, a fuerzas policiales, a todos los mensajes privados en Internet, porque el objetivo último, no lo perdamos de vista, es acabar con el anonimato en la red, promoviendo esa identificación digital, esas divisas digitales de banca central, como llevamos mucho tiempo anunciando. Y Sánchez, una vez más, José Antonio, se va a poner el primero de la lista. El primero. Más papista que el Papa es nuestro presidente del gobierno, José Antonio. Bueno, tú decías que por qué no había ido a Bilderberg. Bueno, porque a él ya tienen que rendirle pleitesía, ¿no? Dentro de ese movimiento Bilderberg. Él ya no está para ir a Bilderberg. Él está para que los de Bilderberg vengan a verle a ver
qué tal está implementando todo lo que tiene que hacer, ¿eh? Ha hecho un poco como Xi Jinping, ¿no? Dice, bueno, si Xi Jinping nos llama a nosotros para que vayamos, pues yo voy a hacer lo mismo con Sam Altman. Lo había hecho con Yuval Noah Harari también hacía Sí, hace unos unos días también. Para hablarnos del progreso, ¿no? Del progreso El que nos progreso quieren para llevar. ellos es el hombre Dios que tiene que crear inteligencias artificiales para superar y llegar a un punto de la singularidad en la cual pues la máquina supera al hombre 2045, lo cual es profundamente diabólico y satánico. Pero claro, esto es muy políticamente incorrecto decirlo, José Antonio. Bueno, se veía en todo ese mensaje además de Yuval Harari, ¿no? El mensaje de haremos todo, que todos seamos iguales, ¿no? Y tan iguales, todos conectados a la máquina. Ya verás que iguales nos van a hacer. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Igualmente, un fuerte abrazo. Ojo que te voy a contar la última de Rusia enseguida, ¿eh? A ver. Estate atento. Pero antes que los ricos también lloran. Eva Villanueva, ¿qué le está pasando a Luis Vuitton? Los ricos también lloran. Pues sí, aunque bueno, es verdad que